Baruch Hashem. Acá estamos nuevamente en la Kehilá para ocuparnos en la boda de la tarde. Estudiar la parashá de la semana, rezos y más. Así que este día, esta semana, estamos desarrollando la parashá número 22, que lleva por nombre Vayakhel. En la sesión de la mañana estuvimos cubriendo en parte el capítulo 35 y en parte el capítulo 36 del segundo Sefer Torah, libro de Shemot, libro de Éxodo. En la clase de hoy nos vamos a ir de una vez al capítulo 37. Capítulo 37, reitero, Sefer Shemot, libro de Éxodo. En este Perek Lamed Zai tenemos el informe que Betzalel hizo el mobiliario del tabernáculo tal como el Eterno lo ordenó por medio de Moshe Rabbeinu. Así que vez tras vez vemos acá en el capítulo 37 que se nos dice, e hizo Betzalel tal cosa, e hizo Betzalel esto y lo otro, e hizo Betzalel el arca, e hizo Betzalel la menora, e hizo Betzalel el Shulhan, e hizo Betzalel, e hizo. Vaya, Esto nos lleva a la pregunta natural. ¿Y cómo hizo Betzalel para elaborar el Mishkan y cada uno de los muebles del mismo? Es una pregunta pero muy natural. ¿Cómo hizo Betzalel? No teniendo a la mano un plano, un boceto, un dibujo o una maqueta. ¿Cómo hizo? Y a esto agreguémosle, ya luego la palabra, a esto agreguémosle que apenas tenía 12 años de edad. ¡12 años! ¿Cómo hizo este muchacho? Y sí, es muy fácil decir lo que ya. Pero entendiendo que la obra del Mishkan es sobrenatural, una obra extremadamente, una empresa grande, mística, y vuelvo, diferente, ustedes que son arquitectos o ingenieros o maestros de obra, diferente es que les pongan un plano para saber cómo guiarse a la hora de hacer un edificio o una construcción. Pero en el caso de Betzalel, reitero, por supuesto que Moshe le dice, vas a hacer esto, pero y vuelvo, y a esto agreguémosle que Betzalel apenas tiene 12 años de edad. En ese sentido, la pregunta natural es, ¿y cómo hizo? Dígame. Porque estaba lleno de la rueda de Hashem. ¿Está bien? ¿Qué más? Repita y explique un poco. Si nos vamos al capítulo 31,
los versículos del 1 al 5, por lo menos viendo la literalidad de la Torá, dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betzalel, Ben-Hurí, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado de la Ruach de Elohim, en sabiduría, y en inteligencia, y en ciencia, y en todo arte. 31:4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y es muy fácil y es genérico decir, sí, es que estaba lleno de la Ruach. Sí, pero ¿y eso qué es? Es que tenía el Espíritu Divino. Sí, es cierto, pero ¿y eso qué es? Es que se le había sido lleno del Espíritu de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Sí, pero ¿y eso qué es? Hoy en día, pues sabemos que hay mucha gente que dice que son llenos de la Ruach también. Son llenos del Espíritu, dicen. Solo para que tengamos una idea, dicen los sabios, Betzalel no solo empleó él mismo en la construcción material, corrijo, Betzalel no solo se empeñó él mismo en la construcción material, también se afanó en el reino espiritual. Grábese esa parte, porque por ahí nos vamos a ir otro momento. También se afanó en el reino espiritual, esforzó su mente al extremo para comprender el significado profundo detrás de cada objeto. Puesto que invirtió tanto esfuerzo espiritual en la construcción, él fue recompensado por Hashem. Fue consecuentemente concedido el más grande nivel de Ruach HaKodesh y fue capaz de desentrañar la significación de cada implemento. Pero nos quedamos bastante genéricos todavía. Siguen diciendo los sabios, Betzalel estaba imbuido por un espíritu divino para ser un lector de la mente. Tal era la presencia divina en Betzalel para ser un lector de la mente. Él podía sostener una pieza de metal en su mano y saber los pensamientos y las intenciones del donante. Ahora ya va cambiando la cosa, ¿verdad? Eso significa que solo podía verle a usted o verme a mí. ¿Sí? ¿Sí? Betzalel estaba imbuido por un espíritu divino para ser un lector de la mente. Él podía sostener una pieza de metal en su mano y saber los pensamientos y las intenciones del donante. Además, dice el Zohar nos dice que Betzalel no requirió de muchos años para construir el tabernáculo con sus manos. Todo se hizo a través del poder del pensamiento y la conciencia. ¿Qué le parece, Franklin? Todo se hizo a través del poder del pensamiento y la conciencia. Así llevó a cabo Betzalel el trabajo del tabernáculo, oiga, usando el secreto de las letras grabadas.
con las cuales el cielo y la tierra fueron creados, es decir, el nombre 42. ¿Se acuerdan del 42, verdad? Así fue creado el mundo. Las 42 letras del nombre del Eterno, cada una tiene una luz muy especial. Son las mismas letras del Ana de Joab. Son las mismas 42 letras que tenía grabadas la vara de Moshe. Así llevó a cabo Betzalel el trabajo del tabernáculo usando el secreto de las letras grabadas, con las cuales el cielo y la tierra fueron creados, es decir, el nombre 42. Él fue, por lo tanto, llamado Betzalel, ya que conocía la grabación de estas letras, con las cuales el cielo y la tierra fueron creados. El Eterno creó cielo y tierra con 42 letras. Entendiendo Betzalel eso y entendiendo a la perfección las 42 letras, por ahí se dejó ir. A menos que conociese, o a menos que los conociese, no habría podido hacer el trabajo en el tabernáculo. El sentido de eso es que el tabernáculo superior estaba construido y todas sus acciones hechas solo por el secreto de las letras del nombre 42. De modo que aquí en el tabernáculo abajo nada fue construido salvo por los secretos de estas letras. Conocer el nombre del Eterno de 42 letras le permitió a Betzalel tomar el oro en su mano. Por ejemplo, y el oro se convertía en una ménora por sí solo. Por eso es que se hizo a través del poder del pensamiento y la conciencia. Conocer el nombre del Eterno de 42 letras le permitió a Betzalel tomar el oro por su mano, por ejemplo, y el oro se convertía en una ménora por sí solo. El oro también se moldeaba en muros, puertas y mesones. Incluso se convirtió en el arca. Betzalel no tuvo que hacer todo el trabajo por cuenta propia. ¿Qué tal, Franklin? Conocía, digamos, si alguien llevaba la teruma como con toda su voluntad, sabía cómo la llevaba. ¿Sí? Porque el que la llevaba obligadamente sabía. Entonces, cada teruma, dependiendo de cómo la habían llevado, la utilizó para ciertos trabajos. Él ocupó las 42 letras y sabía cómo combinarlas, las 42 letras, y por eso es que hizo el tabernáculo con el poder de la mente y la conciencia, utilizando para ello las 42 letras del nombre. ¿Cómo le suena eso? ¿Cómo lo ve usted? Bien profundo, More. Eso solo me recuerda a los artistas, me recuerda a la gente que hace pinturas, porque a veces hasta dan los materiales de lo que ellos están utilizando y cualquiera puede decir, qué fácil, ¿verdad? Pero ya está las cosas que están usando, pero solo está en su mente el cuadro que van a pintar, la maravilla que van a hacer solamente está en su mente. Es algo en pequeño, un ejemplo en pequeño que puedo imaginarme en comparación a lo que hacía este muchacho, que solamente lo pensaba
ocupaba las letras del nombre 42 y sabía cómo combinarlas. Tomaba el oro en las manos, el poder de la mente y la conciencia, y salía el mueble. Es que su pensamiento lo tenía, es lo que le quiero decir. Con su pensamiento ahí estaba, pero con la combinación de las letras inmediatamente lo creaba. Y todavía algunos dicen no a la cábala. Entonces, ahora podemos tener por lo menos una vislumbre cómo es que Betzalel, sin un boceto, sin un dibujo, sin un plano, sin una maqueta, y siendo apenas de 12 años, edificó todo el Mishkan y todo este mobiliario. Lo hizo con el poder de la mente y la conciencia, utilizando para ello las 42 letras del nombre. En un momento vamos a ampliar más ese aspecto. Sigamos. En este capítulo 37 se nos habla que el primer mueble que hizo Betzalel es el arca del pacto, el Aron Kodesh, que ya hemos dicho que este es un mueble completamente místico, sobrenatural, totalmente sobrenatural. De hecho, la misma presencia divina moraba en ese sitio. Tenía patas el arca sagrada. Entonces, una mesa para que se sostenga tiene patas. Una cama para que se sostenga debe tener patas. Este escritorio, para que pueda sostenerse, necesita tener patas. Pero el arca del pacto, ¿y entonces cómo se sostenía? Levitando. Dicen los sabios de la Cábala, esto lo vimos y no me voy a detener en esto por lo mismo de que ya lo hemos tocado bastante en la Parashá Teruma, Tetzaveh y Kitizá. Dicen, el arca contenía todas las respuestas a todas las preguntas, incluyéndolo todo lo que hay por saber del pasado, presente y futuro. La fuente de sabiduría que una vez estuvo disponible en el arca, todavía está disponible para todos nosotros en la actualidad en el Zohar. La energía del arca, la sabiduría del arca, la luz del arca, ¿a dónde está hoy? Si en el arca estaban todas las respuestas a todas las preguntas, incluyéndolo todo lo que hay por saber del pasado, presente y futuro. La fuente de sabiduría que una vez estuvo disponible en el arca, todavía está disponible para todos nosotros en la actualidad en el Zohar. Por eso es que usted puede, leyendo el Zohar, usted se puede ir 2000 años atrás antes de la creación. Bueno, para saber qué ocurrió en ese tiempo. Y ya sabemos de las 22 letras hebreas que vinieron ante el Creador. Y eso fue incluso antes de ¿qué? Antes de la creación del mundo. Sigamos. Hablemos acerca de los dos querubines. Que por cierto, las versiones, por lo menos hablo por nosotros los de habla hispana, eso de querubines, para referirse en singular,
Ese es un error. En singular no se puede decir querubín. Querubín. En singular es querub. Querub. Un querub a un lado, el otro querub al otro lado. En plural, si se dice querubín. Pero a veces en las traducciones, en el caso nuestro en español, un querubín en tal parte, el otro querubín. Eso ni gramaticalmente se oye bien. Acerca de los querubines, dice el versículo del 6 al 9, capítulo 37, del 6 al 9. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Mire pues, oiga, un querubín. ¿Cómo dice en hebreo? ¿Ah? Sí. Pero lo están viendo solo porque yo se los dije. Un querubín, eso es incorrecto. Es un querub a un extremo y otro querub al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima. Oiga esto que estoy leyendo. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines, cada querub, estamos acá en presencia de algo sobrenatural, místico totalmente, en el entendido que los 2 querubines no eran estatuas rígidas, no eran esculturas rígidas. Si bien es cierto, eran de oro, y la percepción natural que nosotros tenemos es que estaban estáticos, inamovibles, en los 2 extremos del arca. Pero lo cierto es que los querubines hablaban. ¿Qué dije? Batían sus alas. Cambiaban de posición. Entonces, en presencia, ¿qué estamos? No de 2 figuras rígidas, estáticas o inamovibles. Si hablaban, si batían sus alas, si cambiaban de posición. Es acá donde tenemos que echar mano de las enseñanzas del Zohar para poder tener por lo menos una vislumbre de estas cosas. Dice el Zohar: los querubines, cuando sus rostros se dirigían uno a otro, frente a frente, así. Los querubines, cuando sus rostros se dirigían uno a otro, era favorable para el mundo. Cuán bueno y cuán placentero. Pero cuando el varón apartaba su rostro de la hembra, era malo para el mundo. A ese lugar entraba Moshe. Y el Cohen Gadol nada más una vez en el año.
cuando encontraba a los dos querubines frente a frente, Moshe, o en su momento el Cohen Gadol, ¿qué entendían? ¿Lo acabo de decir? No, está frente a frente. ¿Perdón? Sí, bendición para Israel y para el mundo. Pero si se daba el caso de que cuando entraba fuera Moshe o Aarón al Kodesh Kadashim y encontraba que el varón, el querub varón, le había dado la espalda al otro querub, ¿qué entendía Moshe en su momento y Aarón después? Los querubines, cuando sus rostros se dirigían uno a otro, era favorable para el mundo. Pero cuando el varón apartaba su rostro, la hembra, era malo para el mundo. Entonces, por eso le digo, nosotros cuando vemos figuras gráficas o imágenes del arca del pacto con los dos querubines, lo que vemos son dos esculturas de oro rígidas, estáticas, inertes. Pero ya hicimos ver que ellos hablaban. ¿Qué más dijimos? Cambiaban de posición. ¿Qué más dijimos? Sí, movían sus alas. Dice el Zohar también, los querubines eran guardados en su lugar milagrosamente, y 3 veces al día acostumbraban tender sus alas y cubrir el arca. ¿Qué hacían los querubines? Eso significa que no eran, ¿qué? Estatuas rígidas. Si 3 veces al día acostumbraban tender sus alas y cubrir el arca, y oiga, ellos eran una representación de los querubines superiores y tenían la forma de niños y estaban debajo de ese lugar, a la derecha y a la izquierda. Eran los primeros receptores de las bendiciones que fluían de arriba y luego las esparcían, las transmitían. ¿A dónde bajaba la bendición primero? Ese era el centro de todo. Por eso es que cuando se encontraban a los dos querubines frente a frente, fuera Moshe o fuera el Cohen Gadol, es una época del favor del Eterno para Israel y para el mundo. Pero cuando los encontraba volteados, ¿qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera pensado usted al verlos? Oiga esto, dice el Zohar. Y bien, a la puesta del sol, ¿cuál es la puesta del sol? El atardecer. Y bien, a la puesta del sol, los querubines que se hallaban en ese lugar acostumbraban golpear juntos sus alas y extenderlas. Y cuando el sonido de ese batir de alas se oía arriba, ¿dónde arriba? Sí, en los mundos superiores. Tan lejos de abajo arriba para que pudieran escucharse. No es nada, es algo espiritual.
Y bien, a la puesta del sol, los querubines que se hallaban en ese lugar acostumbraban golpear juntos sus alas y extenderlas. Y cuando el sonido de ese batir de alas se oía arriba, los ángeles que cantaban himnos en la noche, arriba, comenzaban a cantar, para que la gloria del Eterno pudiera ascender de abajo hacia arriba. El golpear de las alas de los querubines entonaba el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo que dice en hebreo? Sí, Hinematov. ¿Qué más sigue diciendo? Shevet Ahim Gam Yahab y más. Así que el golpear de las alas de los querubines entonaba el Salmo 133. ¿Qué Salmo dice? 133, sí. Esto era la señal para que los ángeles celestiales comenzaran. ¿De dónde se les daba la orden? Sí. En el tiempo de la segunda guardia, los querubines volvían a batir sus alas, dando la señal de los ángeles de esa guardia. Esta vez el salmo de los querubines era el Salmo 125. Los que confían en el Eterno son como el monte de Sion. Y más. Usted debe de familiarizarse con los salmos, hacerse amigo de los salmos, pero nunca leerlos de noche. ¿Por qué no, Manolo? Usted nos habla de eso. En la noche no se leen salmos. Está bien en la madrugada. En la tercera guardia, los querubines batían sus alas a las palabras: Aleluya, alabad, oh servidores del Eterno, alabad el nombre del Eterno. Entonaban el Salmo 113. Y entonces los ángeles de la tercera guardia comenzaban a cantar, y también todas las estrellas y constelaciones del cielo, como está escrito: cuando las estrellas matinales cantaron juntas, y todos los hijos de Elohim vociferaban de alegría. Y también, alabadlo todas vosotras, estrellas de luz, siendo estas las estrellas radiantes designadas para cantar al amanecer. Después de ellas Israel elevaba el canto abajo, y así la gloria del Eterno asciende de abajo y arriba. Y arriba de Israel, abajo en el día, y de los ángeles celestiales arriba en la noche. Y así el nombre del Eterno es alabado por todos lados. Para avanzar, lo siguiente sobre los querubines. Dice, 2 querubines fueron formados de la misma pieza de oro de la cual estaba hecha la cubierta del arca. Entre los querubines la voz de Elohim emanó. Y dice el Zohar, cuando el Cohen oía sus voces, ¿qué oía el Cohen? ¿Las voces de quiénes? Entonces, ¿en qué estamos diciendo? Que los querubines hablaban, ¿qué más? Batían las alas, ¿qué más? Cambiaban de posiciones. Cuando el Cohen oía sus voces en el templo, colocaba el incienso en su lugar correcto y meditaba sobre algo, para que la bendición fluyera a todos. Las alas de los querubín se movían hacia arriba y hacia abajo, señalando y cubriendo el arca. Entonces las elevaban. Este es el significado de extendiendo. Extendiendo es preciso. ¿De dónde deducimos que las voces eran oídas?
a saber, del versículo, y yo oía el ruido de sus alas. Esto refuerza nuestra conciencia, sistema espiritual que existe en el universo, el Shiur. Esto refuerza nuestra conciencia, sistema espiritual que existe en el universo. Los ángeles son el vínculo entre nuestro mundo y el mundo superior. Y activamos ángeles positivos o negativos a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tener esta conciencia, sistema de ángeles, nos da el poder para ser conscientes de nuestros pensamientos y acciones con el fin de que podamos atraer los ángeles positivos para que lleven nuestras oraciones. ¿Cómo atraer ángeles? Nada más una forma. Hay muchas, pero una. Solo para recordárselas. 7 son las líneas del Anabejoach. En la noche, antes de acostarnos, cuando hacemos la Kriyat Shema al-Hamitah y leemos la línea que corresponde al día, estamos atrayendo ángeles para ese día. En el entendido que el día comienza con el atardecer o anochecer. Eso significa que al atraer esos ángeles sobre nosotros, están con nosotros durante, ¿qué cosa? Durante toda la noche y durante todo el día. Pero así como son relevados los ángeles, así como lo vemos que eran relevados en los días de Jacob, necesitamos el relevo. ¿Y cuándo hacemos ese relevo? En la noche siguiente leemos la siguiente línea de la Anabejoach. Los ángeles que estuvieron con nosotros en la noche todo el día son relevados. Y ahora hemos atraído nuevos ángeles con nosotros que van a estar con nosotros toda la noche y todo el día. Y así sucesivamente. Pero si no leemos nosotros el Anabejoach, la línea que corresponde antes de irnos a dormir, eso significa que toda la noche y todo el día por eso se nos enseña acá que debemos de ser conscientes del mundo espiritual, del mundo de los ángeles y cómo atraerlos. Sigamos. Después la Torah nos informa que Betzalel hizo la mesa. ¿Cómo se dice mesa en hebreo? Shulchan. Sobre esa mesa eran colocados, como sabemos, 12 panes. Los 12 lejem hapanim. ¿Qué día los colocaban los kohanim? Sí. El viernes al atardecer. ¿Y qué es lo que nos dicen los sabios sobre esos panes? ¿Perdón? Bien. Bien, correcto. Es por eso que nos dicen los sabios, el pan de la proposición era preparado el viernes y estaba sobre la mesa hasta el Shabbat siguiente. Estos sabios nunca han creído, ni visto, ni pasa por su cabeza lo de que cuente la luna, ¿verdad? Para saber cuándo es Shabbat. No. El pan de la proposición era preparado el viernes, estaba sobre la mesa hasta el Shabbat siguiente.
milagrosamente mantenía su calor y frescura. El milagro era una señal de amor de Hashem por el pueblo judío. Cuando los judíos hacían la peregrinación de Yom Tov a Jerusalén, la mesa era levantada para que todos vieran el milagro de las hogazas frescas de pan. Había muchos milagros que ocurrían cuando eran colocados los 12 panes sobre la mesa. Había muchos milagros. ¿Qué representa hoy la mesa del tabernáculo? Sí, de Shabbat, pero ¿qué representa la mesa del tabernáculo hoy en día? Nuestra mesa, sea de Shabbat, sea de Yom Rishon, sea de nuestra mesa, no solamente de Shabbat. No solamente. Ahora, cuando se nos habla de la mesa, ahí se habla de provisión, ¿sí? De comida, de sustento, de parnasá, alimento. Pero una mesa, desde la perspectiva judía, también tiene otras enseñanzas. No solo el hecho de que yo tengo mi mesa servida, que yo tengo mi mesa llena, que tengo mi mesa bien provista, abastecida. Y la mesa representa lo que estuvimos hablando ampliamente por la mañana. Actos de compartir. Y para que la bendición del Eterno pueda fluir, pueda descender, pueda bajar, nuestra mesa debe ser compartida. Ahora, si usted puede invitar a su mesa, qué bien. Pero si no, la enseñanza es que haga provisión, comparta, aunque no sea en la mesa suya, comparta, reparta, haga el bien a quien no tiene. Entonces, ¿de qué nos habla la mesa? Compartir. Compartir. De hecho, oiga esto. Todas las veces que llega el Shabbat, sí, alégrese usted de ver esa mesa tan hermosa, tan bella, tan adornada, menos con flores, ¿verdad? Adornada con la jalot, con el vino, con la vela, mantel blanco, frutas, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted se sienta a su mesa, pregúntese, ¿he compartido esta mesa yo con alguien? ¿O compartí yo este día para disfrutar libremente de mi mesa Shabbat? ¿He compartido con otro para que también pueda disfrutar en este día sagrado? ¿No se trata entonces de qué cosa? Sí. No se trata de que me fajé con mi mesa de Shabbat. Sí, su prójimo. Por eso, si estamos hablando que todas las veces que estaba el pan en la mesa, en el tabernáculo, ocurrían muchos milagros, y por supuesto ya vimos en su momento que la mesa era la que atraía
la buena parnasá para Israel y para el mundo. Al punto que cuando los ven a Israel, eso no lo hagan. Cuando los ven a Israel, sembraban poco, cosechaban mucho, ¿por razón de qué? Que estaba la mesa con la provisión. No coman mientras enseñamos. Después hablamos de eso. No quiero que me lo vean. Aquí dice que eso no se hace en este libro. Si menciono el libro o lo veo, me lo van a censurar el video. No tengo derecho de autor. Oiga, la mesa representa la columna de hacer el bien con el prójimo. ¿Qué representa la mesa? La columna de hacer bien con el prójimo, ya que en ella los invitados comen, se le da caridad a los pobres, etc. La Torá, cada vez que se refiere a la mesa, es para hablarnos de nuestros actos de bondad. Por ejemplo, en la mesa del santuario, una vez por semana, se ponía el pan. Y milagrosamente el pan duraba fresco y sin endurecerse durante una semana. Y cuando los Kohanim comían de él, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. El Eterno bendice su pan y su manutención. Ay, es que la Torah solo de dar y de dar y de dar y de dar y dar y de dar me habla. Solo de dar y de compartir y de compartir y de compartir y de compartir. ¿Dónde nos hallamos que solo nos habla de eso, Gilma? Dar, sedacat, teruma, donativos. ¿Perdón? Solo de dar nos habla la Torá, Herbert. ¿Pero por qué, Lorena? Para que nos acostumbremos y nos motivemos y para que accionemos. Sí, pero esa es solo una parte. Todos queremos milagros, la ayuda divina, el favor de lo alto, respuestas. ¿Sí? ¿Y cómo activamos? Yo por eso he venido diciéndole todo esto Shabbat. Si alguien me dice, mire, ¿y cómo puedo hacer para recibir mi milagro? ¿Qué es lo que yo les digo? Vaya y hágase de acá. Así que con respecto a la mesa representa la columna de hacer bien con el prójimo, ya que en ella los invitados comen, se les da caridad a los pobres. Y corregí el asunto de que representa la mesa Shabbat, representa la mesa todos los días. Porque, óigame, si el Yom Rishon, usted tiene un suculento banquete en su mesa, si el Yom Sheni, día segundo, día lunes, tiene un suculento banquete en su mesa, siempre debe de pensar, ¿qué cosa? De esta mesa, ya compartí. Y si no compartimos de lo que está preparado, pero se puede hacer una tzedakah para que la otra parte disfrute también en su mesa. ¿Y qué logramos con eso? Activar la energía del Gesed, activar la Sefirah Gesed sobre nosotros. Por eso es que en este mundo de la enseñanza de la Torah, los tacaños nunca levantan la cabeza.
Así que se ponía el pan y milagrosamente duraba fresco y sin endurecerse durante una semana. Y cuando los Kohanim comían de él, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. El Eterno bendice su pan y su manutención. ¿Quieren ser bendecidos? Vaya pues. Esto se logra mediante actos de dar, actos de compartir, actos de hacerse de acá. De esta manera ocurren milagros de todo tipo en todas las áreas, porque mediante nuestros actos de dar o compartir conectamos con la Sefirah Hesed o con la energía de la Sefirah Hesed. Efecto boomerang. Efecto boomerang. Sin más ni menos. Efecto boomerang. Sigamos, la menora. No me detengo ahí. La menora, como sabemos, representa la sabiduría divina de la Torah. Capítulo 37, leo solo los versículos 17 y 18. Hizo asimismo la menora de oro puro, labrada a martillo. Su pie y su caña, sus copas, su manzana y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado de la menora y otros 3 brazos del otro lado de la menora. La menora representa la sabiduría divina de la Torah, porque la Torah es luz. La Torah es luz. Avancemos. Después tenemos el altar del Ketoret. El altar del Ketoret. Versículos 25 y 26. Dice, asimismo el altar del Ketoret de madera de acacia, de oro, su longitud y de oro y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura era de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. El Zohar dice acerca del Ketoret, el perfume o el incienso. Oiga, el incienso hace conexiones. ¿Qué es lo que dije? El incienso hace conexiones. De acá del mundo natural al mundo espiritual. El incienso hace conexiones. Y esto es cierto en todos los sentidos, aún del mundo de la oscuridad espiritual. ¿Saben ustedes que los que practican rituales al otro lado utilizan qué cosas? ¿Y qué logran con esto? Hacer conexiones. Oigan. En las mismas escrituras, en el Tanaj, nosotros vemos que hubo un tiempo de apostasía en Israel que nuestros ancestros ofrecían incienso a la reina del cielo. Hasta el día de hoy hay culturas como utilizan el incienso. ¿Por qué? Lo que el Zohar dice. El incienso hace conexiones. Y en el caso del Ketoret sagrado, ¿qué conexiones las que hace? Cuando el Cohen quemaba las especias sobre el Mizbeach,
y esa fragancia era elevada, subía más allá de lo natural. Más allá de lo natural, ese incienso hacía conexiones con los mundos superiores, activaba los mundos de arriba en favor del mundo de abajo, por lo cual acá abajo se producían todo tipo de milagros. Y se podía espantar al ángel de la muerte, se podía espantar la plaga, se podía espantar esto, se podía espantar esto, aquello y lo otro. Porque el incienso hace conexiones. Hoy no tenemos el incienso. ¿Cómo hacemos esas conexiones? El rezo. El rezo del Ketoret. El rezo del Ketoret. Saltémonos al 38.8. 38.8. Y aquí sí vamos a hacer toda una repetición, tal como ya lo vimos. Yo dije por la mañana que en esta parashá tenemos toda una repetición de lo que ya se nos dijo en la parashá Teruma, en la parashá Tetzaveh y en la parashá Kitizá. En esta número 22 vuelve a repetirse lo mismo. Y por lo tanto vamos a recordar, y si hay alguien que no nos ha escuchado lo que ya sabemos, pues mejor así aprendemos todos y ampliamos conceptos. 38.8. También hizo la fuente de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Veanlo ustedes fuertemente. ¿Y para qué esa fuente de cobre? ¿Para qué? Franklin, les recuerdo. El Keyor, el aguamanil, la jofaina. De acá tenemos la enseñanza de la Netilat Yadayim. Vamos a ver, a manera de que ustedes hoy hablen y que se oigan. ¿Cuándo hacemos Netilat Yadayim? ¿En qué momentos hay que hacer Netilat Yadayim? Aquí no sale, no se oye muy suave, hablan ustedes. ¿En qué momento se debe hacer Netilat Yadayim? Antes de levantarnos. ¿Ah? Después de levantarnos. Sí. Mire, Oscar lleva la mitzvah más allá todavía. Sí, por lo menos ciertos sabios se sientan en el borde de la mesa y ahí hacen la netilat. Pero este Oscar ni se ha sentado siquiera. Antes de levantarse, dice, no, tranquilo. Hacemos Netilat Yadayim al nada más haber dicho el modeo, el modani, habernos sentado sobre el borde de la cama, o inmediatamente después que nos levantamos nos fuimos a hacer la Netilat Yadayim, a botar la impureza de lo que es espíritu impuro, la tumá con la que amanecemos. Otro momento en que hacemos Netilat Yadayim. Sí, después que hacemos nuestras necesidades fisiológicas, sea que hagamos el 1, sea que hagamos el 2. Sea que hagamos, ¿qué dije? El 1 o el 2.
sea que orinemos o sea que defequemos. Y decíamos el Shabbat anterior que la braja de Yatzar Ha'adam no se hace solamente por el 2, se hace incluso por el 1. ¿Ya se la aprendieron? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar et Ha'adam behokmah ubarabo nekavim nekavim halulim halulim galui be'adua livnei chisei kevodecha שאם יסתם אחד מהם, או אם ייפתח אחד מהם, אפשר להתקיים, אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני, רובה כל בשר ומפליא לעשות. Todo. ¿En qué otro momento hacemos netilat? Cuando nos cortamos las uñas, ¿qué más? Después de bañarnos, ¿qué más? Al salir de un cementerio, ¿qué más? Después de tocar la basura. Sí, cuando tocamos a un muerto. ¿Cuánto más hacemos netilat? Cuando tocamos nuestras áreas íntimas, ¿qué más? Después de haber tenido amor, dice. Sí. Ajá. Netilat Yadayim. ¿Después de qué más? Bien, ya casi cerramos. Esto es ciertamente una repetición de lo que hemos un día de estos. Es un deber imprescindible de cada yehudí, hombres, mujeres y niños, realizar Netilat Yadayim todas las mañanas, levantarse. Dice, hay 3 motivos de esta Netilat. Número 1, porque las manos seguramente durante el sueño se ensucian inconscientemente. Por eso establecieron los Jajamim el deber de lavarlas para poder rezar con manos limpias. ¿Qué no nos tocamos cuando estamos acostados o dormidos, verdad? ¿Sí? Por eso, es un deber imprescindible de cada yehudí, hombre, mujeres y niños, realizar Netilat Yadayim todas las mañanas, levantarse. Hay 3 motivos de esta Netilat, porque las manos seguramente durante el sueño se ensucian inconscientemente. Por eso establecieron los Jajamim el deber de lavarlas para poder rezar con manos limpias. 2. Cada mañana, porque cada mañana el ser humano es como una criatura nueva, para renovar su servicio al Creador. Por eso se establecieron todas las bendiciones matutinas, como si hoy hubiese nacido. Entonces, así como el Cohen en el santuario debía lavarse las manos en el Kiyor antes del servicio, así también la persona cada mañana se asemeja al Cohen. Y 3, por un espíritu malo que reposa en el cuerpo durante el dormir. Y la única manera de deshacerse de esto es por medio de la Netilat. Es que el Netilat es solo el lavado, pero ya digo, lavado de, es donde se le agrega la tab. Si digo, la Netilat, no solo digo el lavado, pero si agrego de manos, entonces el constructo nace. Hay que también cuidarse, no tocarse antes de hacer la Netilat Yadayim en la mañana. Hay que cuidarse, no tocarse los ojos, oídos, nariz, boca, antes de ella. A los niños es necesario hacerles Netilat desde la edad en que saben tomar objetos. Sin embargo, se recomienda lavarles desde el nacimiento, ya que esta Netilat tiene mucha energía positiva y ayuda también a eliminar miedos inexplicables. Algunas reglas importantes. La Netilat matutina debe hacerse con un recipiente, vertiendo 6 veces, lo que ya sabemos. Las aguas de la Netilat matutina contienen una impureza demasiado negativa, por lo que está prohibido usarlas o arrojar estas aguas al suelo o en lugares públicos. Otros casos que requieren Netilat son después de cortarse el cabello o barba.
¿Después de qué? No dice después de raparse la barba, porque para un hijo de Israel es prohibido raparse. Después de cortarse las uñas, después de bañarse, al salir del baño, al tocarse los zapatos, el que toca los pies o cualquier parte oculta de su cuerpo, las axilas, el que va al cementerio, el que toca a un muerto, después de relaciones íntimas, después de sacarse sangre. Así que dice el 38:8, también hizo la fuente de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Nos quedamos acá en la transmisión, presencialmente nos vamos a quedar a discutir otros temas y ampliar estos que hemos visto. Así que para todos, Shabbat Shalom.